A lo largo del juicio de Alice Crimmins por el asesinato de sus dos hijos pequeños, la fiscalía utilizó testigos cuestionables y pruebas débiles que, sin embargo, convencieron a un jurado compuesto exclusivamente por hombres para que la declarara culpable. Vamos con la intro y comenzamos con el video. Alrededor de las 9 a.m. del 14 de julio de 1965, Alice Crimmins notó que sus dos hijos no estaban en sus camas. La joven de 26 años llamó frenéticamente a su esposo, que vivía en otro lugar desde que su matrimonio se había derrumbado. Estaba furioso por su aparente negligencia y denunció la desaparición de los niños. No había rastro de Eddie Crimmins Jr. de 5 años, ni de Alice Missy Mary Crimmins de 4, en ningún lugar cerca de su casa de Queens, Nueva York, pero la policía ya tenía un sospechoso de todos modos, su madre. A pesar de tener poca evidencia, los investigadores pronto decidieron que Alice Crimmins era la culpable. A las pocas horas de que la policía se llevara a Crimmins, el cadáver estrangulado de su hija fue encontrado en un lote cercano. Semanas después, el cuerpo descompuesto de Eddie Jr. fue encontrado a lo largo de la Van Wyck Expressway, tan descompuesto que las autoridades no pudieron encontrar una causa discernible de muerte. La policía se volvió cada vez más desesperada por culpar a Alice Crimmins de los asesinatos y pasó años vigilándola antes de que lo hicieran oficialmente. Lo que siguió fue un juicio de controversia casi sin precedentes. Los tabloides describieron a Crimmins como una vagabunda inmoral, que fue lo que también dijo la fiscalía, en lugar de pruebas contundentes. Finalmente fue declarada culpable de matar a sus propios hijos, aunque insistió en que su verdadero asesino seguía prófugo. Nacida el 9 de marzo de 1939 en el Bronx, Alice Crimmins fue criada por devotos padres católicos irlandeses. Pasó sus días en el convento de St. Raymond y soñaba con la independencia de noche. A los 19 decidió que el matrimonio era la única forma de lograrlo. En 1959 se casó con su novio de la escuela secundaria Edmund Crimmins y dio a luz a su hijo Eddie Jr. Alice Mary nació al año siguiente, mientras que la familia se mudó a Regal Gardens Apartments en Kew Gardens, Nueva York. Crimmins pronto se encontró atrapada en casa mientras su esposo pasaba las noches bebiendo con sus colegas. Según su propia cuenta, solo se había acostado con un hombre en toda su vida y sintió curiosidad por sus opciones cuando su esposo la descuidó. Crimmins comenzó a trabajar como mesera de cócteles, un movimiento tabú para una madre en los Estados Unidos de mediados del siglo. Ella desafió aún más el ideal de la familia nuclear cuando, según los informes, comenzó a salir con sus clientes. Edmund Crimmins, abandonado, finalmente se mudó, pero no antes de poner micrófonos en el dormitorio de su esposa y grabar sus aventuras con otros hombres. Más tarde, incluso admitió haber entrado a escondidas cuando ella salía a tocar sus cosas personales y se expuso a las niñas en un parque cercano. Cuando su hijo le dijo a su padre que invitaba regularmente a primos que caminaban en camiseta para pasar la noche, Edmund Crimmins se indignó, pero se enfureció más cuando su esposa no regresó a casa una noche con los niños, después de una fiesta con su novio, el contratista millonario Anthony Grace. Luego, el 22 de junio de 1965, Edmund Crimmins solicitó la custodia exclusiva de sus hijos. La propia madre de Alice Crimmins se puso del lado de él, llamándolo un buen hombre que cuidaría bien de los niños. La audiencia de custodia estaba programada para el 19 de julio de 1965, pero nunca sucedería. Cuando descubrió que sus hijos estaban desaparecidos, en la mañana del 14 de julio, la primera llamada de Crimmins fue a su esposo separado. Según los informes, se derrumbó cuando él le dijo que no tenía hijos. «No juegues conmigo», ella dijo. «Eddie, no pierdas el tiempo. ¿Los tienes? Por favor, no me hagas esto. Eddie, están desaparecidos». Cuando el detective Gerald Piering respondió a la llamada de los Crimmins sobre sus hijos desaparecidos esa misma tarde, fue recibido por Edmund y Alice Crimmins, quienes vestían tacones altos y pantalones ajustados. Piering procedió a interrogar a los esposos, pero no tomó fotos de la escena, ni notó que faltaba una pantalla en la ventana del dormitorio de los niños, ni siquiera quitó el polvo de las huellas dactilares. Crimmins transmitió su velada al oficial, dijo que alimentó a sus hijos a las 7:30 de la noche anterior y se despertó para encontrar que se habían ido. Pero cuando Piering vio botellas de licor vacías, píldoras anticonceptivas y sostenes en su dormitorio, ya había designado a Alice Crimmins como su principal sospechosa de todos modos.
Horas más tarde, un colega informó a Piering que habían encontrado a Missy, así que condujo a Alice Crimmins al terreno baldío donde el cadáver de su hija yacía lleno de moscas. Ella se desmayó inmediatamente. Piering afirmaría más tarde que Crimmins estaba indiferente por la vista. Cuando el cadáver de Eddie Jr. fue descubierto semanas después, se había descompuesto hasta tal punto que el médico forense ni siquiera pudo determinar cómo murió. A pesar de que no hay evidencia física que sugiriera que Alice Crimmins mató a sus hijos, los fiscales hicieron todo lo posible para demostrar que ella era culpable. Durante 2 años, las autoridades dejaron de lado a los sospechosos, incluidos los ladrones locales y Eddie Crimmins, quien admitió que estaba acosando obsesivamente a su esposa antes de la tragedia. Su coartada también cambió varias veces a lo largo de la investigación. No obstante, las autoridades intervinieron el teléfono de Alice Crimmins, la siguieron y utilizaron cualquier ejemplo de su frustración y dolor como prueba de su culpa. Por su parte, Crimmins hizo todo lo posible para incitar a la policía cada vez que los veía siguiéndola y respondía a su teléfono intervenido. «Hola chicos, déjate morir». Su desafío solo avivó el caso en su contra. «Querían que me derrumbara», dijo Crimmins más tarde a Gross en 1971. «Querían que llorara, no por el bien de mis hijos, sino por ellos, la policía. No les iba a dar la satisfacción, eran mis hijos. Nadie estaba mirando para ver quién mató a mis hijos. Estaban interesados en hacerme romper». Finalmente, en noviembre de 1966, la oficina del fiscal encontró algo con lo que condenarla. Un relato de un testigo presencial de una vecina con un daño cerebral llamada Sophie Aromirsky. El 11 de septiembre de 1967, Alice Crimmins fue arrestada por el asesinato de su hija. El juicio de Alice Crimmins comenzó el 9 de mayo de 1968 y se refería exclusivamente al asesinato de su hija. Pero en lo que respecta a los tabloides, Crimmins ya era culpable. Ella personificó para muchos el cambio del lugar de una mujer como madre y esposa a uno como un individuo libre y liberado, y aquellos que no estaban de acuerdo con este cambio la demonizaron por ello. La mayor parte del juicio en su contra se basaría en testimonios de testigos oculares defectuosos y acusaciones sexistas. El fiscal incluso le preguntó acerca de nadar desnuda en la piscina de un novio meses después de que sus hijos fueran encontrados muertos. «¿Dónde estaban tus hijos cuando nadabas sin traje de baño?», preguntó. «Estaban muertos», dijo Crimmins con frialdad. Luego el fiscal pasó a enumerar a todos los amantes conocidos de Crimmins, incluido el barbero de sus hijos, hasta que el juez tuvo que pedirle que se detuviera. Según los informes, Crimmins sollozó cuando el forense describió el estado del cuerpo de su hija, pero luego un hecho contundente pasó por alto en su testimonio y arrojó algunas dudas sobre su inocencia. El patólogo forense Dr. Milton Halpern testificó que Missy había sido estrangulada hasta la muerte y que la comida en su sistema no pudo haber sido ingerida más de 2 horas antes de su muerte. Esto contradecía la afirmación original de Crimmins de que la última vez que alimentó a sus hijos fue a las 7:30 de la noche. Sin embargo, una vecina le dijo a las autoridades que escuchó a Crimmins metiendo a sus hijos en la cama a las 9 de la noche. Luego, uno de los novios de Crimmins dio un testimonio condenatorio en su contra en su juicio. Afirmó que pocos días antes de que mataran a su hija, ella le dijo que preferiría verlos muertos antes de dejar que su esposo tuviera la custodia de ellos. Agregó que ella le admitió que mató a su hija. «Dije, Missy y Eddie están muertos», testificó el novio, y ella dijo, «Joseph, perdóname, la maté». Ante este testimonio, Crimmins gritó, «Pensé que eras mi amigo, ¿cómo pudiste?». Pero la prueba más incriminatoria fue, por supuesto, el testimonio de Aromirsky. Afirmó haber visto a una mujer de la altura de Crimmins caminando a la Interestatal a las 2 de la mañana del 14 de julio de 1965, acompañada por un niño y un hombre, y sosteniendo un paquete de mantas. «Mentiroso», según los informes, Crimmins gritó cuando su vecino testificó en su contra. Desafortunadamente, nadie mencionó que Aromirsky era un testigo poco confiable que cambió su historia a los fiscales varias veces antes de subir al estrado. Crimmins fue finalmente declarada culpable por su jurado de hombres el 27 de mayo de 1968. «¿Quieres cerrar tus libros?», Crimmins le gritó al juez Peter Farrell. «Te importa un carajo quién mató a mis hijos». En diciembre siguiente, su sentencia de 5 a 20 años fue anulada cuando salió a la luz una mala conducta relacionada con el juicio. Sin embargo, 6 meses después de eso, Crimmins fue acusada nuevamente, esta vez por el asesinato y el homicidio involuntario de su hijo. El segundo juicio comenzó el 15 de marzo de 1971. Un segundo vecino se adelantó para corroborar las afirmaciones de Aromirsky. Milagrosamente, un hombre llamado Marvin Weinstein se adelantó para testificar que fueron él, su esposa y su perro quienes fueron confundidos con Crimmins esa noche. No obstante, el jurado declaró culpable a Alice Crimmins nuevamente,
y el juez George Balbach la condenó a cadena perpetua por asesinato y de 5 a 20 años simultáneos por homicidio involuntario en mayo de 1971. Pero la saga aún no había terminado. En 1973, una Corte Suprema de Nueva York dictaminó que su condena por asesinato debe ser anulada, ya que la causa de la muerte de Eddie Jr. nunca fue confirmada como un acto criminal, ni nada en absoluto para el caso. Además, el tribunal determinó que el testimonio de su novio era sumamente perjudicial. Alrededor de ese tiempo, uno de los abogados de la acusación informó a Gross que incluso él no estaba seguro de la culpabilidad de Crimmins. No sé si lo hizo, todavía parece poco probable, dijo. No puedo creerlo, ni siquiera creo la historia que le conté al jurado, ni siquiera lo creo ahora. Sin embargo, en 1975, la Corte de Apelaciones del Estado de Nueva York restableció su veredicto de homicidio involuntario. El tribunal argumentó que debido a que el jurado en cada juicio la había encontrado criminalmente responsable por la muerte de su hija, era poco probable que la hubieran absuelto si no se hubieran cometido los errores relacionados con el juicio. Crimmins pasó un total de 30 meses tras las rejas en el Centro Correccional Parkside de Harlem entre 1971, cuando fue condenada por primera vez, y 1977, cuando fue puesta en libertad condicional. Había hecho una oferta para la libertad condicional 2 veces antes de que la Junta la concediera, después de ver que había ingresado a un programa de liberación laboral como secretaria. Aparte de eso, no está claro qué influyó repentinamente en la Junta de Libertad Condicional para otorgar su liberación, al menos según The New York Times de 1977. Durante su tiempo en prisión se casó con su amante de toda la vida, Anthony Grace. Los dos permanecieron casados hasta su muerte en 1998. Alice Crimmins se ha mantenido notablemente esquiva desde entonces. Algunos afirman haber visto a la viuda de 82 años en Florida y viviendo con un hombre diferente. Otros informaron haberla visto en Nueva York, aunque ninguno de ellos ha sido confirmado. Mientras tanto, sus pruebas y tribulaciones literales han inspirado innumerables novelas, documentales y películas. Su historia se convirtió en la base de la novela de misterio más vendida de 1975, Mary Higgins Clark, ¿Dónde están los niños? En la historia de la vida real, la culpabilidad de Alice Crimmins nunca podría probarse de manera concluyente con pruebas contundentes. Incluso hoy se desconoce la verdad detrás de los asesinatos de sus hijos. Y dime, ¿qué opinas acerca de este caso? No olvides dejarme saber tu opinión acá abajo en los comentarios, también dejar tu like, suscribirte al canal y compartir el video si te gustó. Sin más me despido y hasta la próxima.